Ya, ¿qué tenemos? Tenemos las siguientes variables, ¿verdad? Estábamos asumiendo de que la variable iba a ser 61 y nos imaginábamos que podían ser minutos, 64, 67, 70 y 73, y que esto se repetía, que tenía una frecuencia de 5, 18, 42, 27 y 8. ¿Ya? Entonces la primera pregunta era la moda, la mediana y la media. ¿Ya? Y el más fácil, y es siempre bueno, le recomiendo incluso en las pruebas, partir con el más fácil, es el que más se repite, la moda. ¿Ya? Y la moda en este caso es este valor. ¿Ya? Y hay que aclarar, para que no se equivoquen, de que en algunos casos hay gente que se ha visto tentada y ha puesto como resultado el 42. Y no es así. 42 es el que, o sea, 42 veces se repitió el 67. ¿Ya? Entonces la moda es 67, que se repitió 42 veces. ¿Ya? Ya. Acá además sería bueno agregar acá abajo algo que se llama, se pone n mayúscula t, que es la frecuencia total. ¿Y qué es la frecuencia total? La suma de toda la frecuencia. Entonces yo podría sumar 5 más 18, que es 23, más 42, 65, 65 más 27 es 92 y más 8 es 100. ¿Ya? Tenemos una frecuencia total de 100. ¿Por qué estoy calculando eso? Porque ahora quiero ver la mediana. Y la mediana, acuérdense que lo que busca es un lugar, es un puesto, es una posición. ¿Ya? Entonces tengo a todas, imaginémonos ahora que tengo todos estos datos que no son 5, son 100 datos, acuérdense. Tengo estos 100 datos ahora y los tengo ordenados de menor a mayor. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Si tengo 100 datos, me va a interesar el puesto, ya el puesto, la posición, el lugar, que es la mitad, me interesa el puesto 50 y el puesto 51. Eso me interesa, ¿ya? Antes que el 50 hay 49. Después del 51 hay 49. Está en la mitad, ¿ya? Entonces, si yo, ¿verdad? De empezar a como a descomponer, ¿ya? Este listado de personas, ¿verdad? Tendría 61 personas, perdón, tendría 5 personas que tienen o que se demoró 61 minutos en hacer efecto el medicamento. Ya, 5 personas. Entonces, primera persona 61, segunda 61, cuarta, quinta 61. La sexta persona, cuando terminamos estas 5, ya va a tener un tiempo que se demora en hacer efecto el medicamento de 64 minutos. Entonces acá va a estar del 1 al 5, ¿verdad? En esa posición. Acá, en la siguiente persona, va a estar del 6 hasta el 23. Y ahí esas 18 personas van a tomar la posición 6, 7, 8, 9 hasta el 23, hasta la 23, ¿verdad? La siguiente, o la primera persona con 67 minutos va a tomar el puesto número 24 y va a llegar hasta el puesto número 66. Y si se fijan, aquí nos pasamos. Yo estoy buscando el 50 y el 51, que obviamente va a estar entre el 24 y el 66. Entonces, el puesto 50 lo ocupa una persona con 67 minutos y el puesto 51 también lo ocupa una persona con 67 minutos. Entonces, como es número par, se escogen dos, ¿verdad? Para buscar la mediana. ¿Y qué se hace con esos dos? Se promedia. En este caso, bastante sencillo. Ya ni siquiera implica un cálculo porque son iguales. El promedio de 67 minutos y 67 es 67. Ya. Y ahí terminamos con esa parte. Y ahora nos queda calcular el promedio. Y el promedio se calcula de la siguiente forma. Se multiplica la variable xi por ni. ¿Ya?
Entonces, la multiplicación de 61 y 5 me da 305. La multiplicación de 64 y 18 me da 1152. Me da 2814. 70 y 27 me da 1890. Y por último, 584. Ya. Sumamos hacia abajo. Rayita y hacemos la suma, la sumatoria. Y la suma de esto me da 6745. Y el último paso, para que sea un promedio, lo divido en la cantidad de datos, o sea, 6745 dividido en 100, me va a dar 67,45. ¿Ya? Entonces el promedio fue de 6700, perdón, 67,45. ¿Ya? Ya. Y ahí terminamos la primera parte, la parte A. Esto es la parte A. Ahora vamos con la parte B. ¿Ya? Y acá intencionalmente puse, esta materia no la hemos visto, ¿ya? Puse intencionalmente la desviación estándar porque quiero que vean cómo se calcula la desviación estándar con una tal frecuencia, ¿ya? Eso lo pueden llegar a ocupar incluso en el trabajo de tesis, cuando tengan muchos datos. Y el problema es que se parece lo que vamos a hacer ahora, pero no es igual, ¿ya? Se parece un poco porque también vamos a trabajar con columnas para calcular la desviación estándar. Ya, pero primera pregunta era, lo escribí acá abajo para no ocupar espacio, arriba, y quede como paralelo. La primera pregunta era el rango. Y el rango es simplemente el mayor, que es 73, menos el menor, que es 61, y eso es 12. Listo, ahí tenemos el rango. ¿Ya? Y ahora vamos a calcular la varianza que es sigma cuadrado, y la desviación estándar que es sigma. ¿Ya? Ya, voy a volver a repetir. Aquí ponemos x, y. Ya, primer paso, ponemos la variable, 61, 64, 67, 70 y 73. Después ponemos el promedio, ¿verdad? Calculamos el promedio, yo dicté en su momento, y aquí para todos va a ser un 67,45. Todo va a ser 67,45. Después, a cada dato, a cada xy, le restamos el promedio. ¿Ya? Entonces va a ser 61 menos 67,45. Ya. Eso me da menos 6,45. ¿Ya? 64 menos 67,5 me da menos 3,45. El 67 me da menos 0,45. 2,55. Y por último 5,55. ¿Ya? Hasta el momento hemos trabajado igual, no hay mucho cambio con lo que se hizo antes, ¿verdad? Cuando trabajamos con los grupos o con las variables desagrupadas, no agrupadas. El siguiente paso también es el mismo. Aquí va a ser xy menos x barra al cuadrado. ¿Ya? Y si elevo, ya, y ojo que acá, acuérdense que acá son solo números positivos. Dejémoslo en celestito. Acá no me van a dar números que no sean positivos, ¿ya? Ya, acá, ¿qué número me va a dar? 41,6, 11,9, 0,2, 6,5, 30,8. Ya. Y acá se produce la única diferencia, ¿ya?
Ahora vamos a hacer la única diferencia. Y veámoslo acá. A ver, vamos trabajando con el plumón. El 61, que está acá, se repite 5 veces, ¿verdad? Entonces deberíamos restar 61 menos el promedio, que me da 645, 5 veces, ¿verdad? Lo elevamos al cuadrado y me va a dar este valor, el 41,6, 5 veces también, ¿verdad? Entonces tengo dos posibilidades, o calculo y hago estos mismos pasos 5 veces y me va a dar el mismo resultado 5 veces, ¿verdad? En el primer caso, o más fácil, lo multiplico por 5, ¿ya? El de abajo, el 64. El 64 se repite 18 veces, por lo tanto tendríamos que restar 64 menos el promedio, me va a dar menos 345, 18 veces. Y así hasta hacer este ejercicio 100 veces, o nuevamente, o simplificamos la vida y el primero lo multiplicamos por 5, el segundo lo multiplicamos por 18, el tercero lo multiplicamos por 42, por 27 y por 8, ¿ya? Si hacemos esa multiplicación nos estamos ahorrando, a ver, son 100 datos, ¿verdad? Y tenemos acá agrupados en 5 datos, ¿verdad? Nos estaríamos agrupando en 95 cálculos, ¿ya? Obviamente es más eficiente. Ya, si multiplico 41,6, lo multiplico por 5, me va a dar 208,01. 208,01. El 11,9 por 18 me da 214,25. El 0,2 por 42 me va a dar 100, no, eso me da 8,51. 27 por 6,5, 175,57. Profe, a mí me da 8,4. Sí, no hay problema. Hay un tema con en qué momento cortamos y aproximamos los decimales, ¿ya? Aquí hay lo que yo le expliqué en la clase pasada, hay una cosa que se llama error de arrastre. Entonces, si yo corto acá, me da un resultado distinto que si corto en esta columna, en esta. Lo suyo está bien, lo que no quiere decir que lo mío no esté bien. ¿Ya? No, lo que pasa es que yo traje un poquito más de decimales, pero está bien su resultado. 175,57 y 246,42. ¿Ya? Y aquí, bueno, aquí como nombre podría ser xi menos x barra al cuadrado por ni. ¿Ya? Y ahora sumamos, no se confunda, voy a hacer otra rayita más. Sumamos esos números y me da 852,75. Ya, esa era la sumatoria. ¿Qué nos falta? Es dividir la cantidad de datos, pero como se divide 100, no es difícil, ¿verdad? Se corre la coma hacia la izquierda 2 veces. Por lo tanto, la varianza, ¿ya?, va a ser 8,53. ¿Ya? La varianza. Y si yo a la varianza le saco la raíz cuadrada, varianza, me va a quedar la desviación estándar. Entre el cuadrado no es con cuadrado, y eso me da 2,92. Y ahí me tiene que haber dado un número muy, muy, muy similar al suyo, señorita. ¿O no? ¿Le dio algo similar? ¿Muy parecido?
Ya, y ahí terminamos el ejercicio, ¿verdad? Ahí tenemos la desviación estándar, acá tenemos la varianza y acá tenemos el rango. Y ahí tenemos los 6 cálculos. Chicas, ¿dudas con los que acabamos de revisar? No, profe, todo claro. Profe, yo me perdí cuando corrió la coma en la varianza. Ah, ya, perdón. Sí, es que me salté un paso. Lo que pasa es que dividir por números como 10, 100 o 1000 no es tan difícil porque uno cuenta la cantidad de ceros y quiere decir cuántas veces se corre la coma, ¿ya? Pero eso, en estricto rigor, lo que hicimos nosotros fue lo siguiente. Este número era 852,75. ¿Verdad? Eso era la sumatoria. ¿Qué hay que hacer ahora? Después de la sumatoria, se divide en la cantidad de datos, en el n, y el n es lo que voy a dejar en damasco, creo que es ese color. Este número de acá. ¿Ya? Porque tenemos 100 datos. Entonces acá se divide en la cantidad de datos. ¿Ya? Entonces va a ser 852,75 dividido en 100. Y esa va a ser la varianza. El 8,52. ¿Ya? Y como dijimos que 53. Y como dijimos que vamos a trabajar con 3 decimales, no considero el resto de los decimales. Ya ahí aproximé. Y la desviación era 2,92. Ya. ¿Quedó más claro ahí o no? En el fondo era, Sí, faltaba dividir profe, por la cantidad de datos nomás. Me salté esa claro, parte. sí. Pero ya lo entendí, muchas gracias. No, ya. Gracias por preguntar. Ya. Ya, chicas, ahora entramos en la segunda parte. Déjenme ver si tengo todo bien conectado. Ya, acá está. Ya, chicas, la segunda parte. Vamos a tener un pequeño repaso, ya, cortito, para que nos acordemos de las cosas esenciales. Y de ahí vamos a profundizar un poco en nuevos temas. Ya más que nada, vamos a empezar a ver algunos indicadores. ¿Ya? Ya. Bueno, acá tenemos, partamos con la epidemiología nuevamente. ¿Ya? Y en resumen de las clases anteriores, la epidemiología es una disciplina que estudia los determinantes, nuevamente, disculpen que insista, la palabra clave es determinantes de la salud. ¿Ya? Y la idea es para prevenir, ¿ya? Prevenir y controlar las enfermedades, ¿ya? La idea es prevenir la enfermedad ¿de quién? De la población, ¿ya? Entonces, y como la epidemiología es una ciencia, sigue el método científico, ¿ya? Y el método científico implica buscar o determinar un problema a investigar, ¿ya? Eh, entonces la epidemiología intenta prevenir y controlar la enfermedad en una población y se intenta evitar los problemas de salud, ¿ya? Eh, y, y como causa final o como principal labor es determinar la causalidad de la enfermedad, ¿qué es la causa? ¿Ya? Entonces, la epidemiología quiere prevenir y controlar problemas de salud de la población y determinar la causalidad. ¿Ya? Entonces por acá parte como la definición, aborda esa parte para terminar en la parte verde. ¿Ya? Pequeño resumen. Ya. Para lograr esto es que se han determinado distintos enfoques epidemiológicos o se ha determinado como un paso a paso. ¿Ya? Entonces, el primer paso, ya, y que lo más probable es que esta clase profundicemos en el primero y en el segundo y no alcancemos a especificar el tercero,
Ya, el primer paso va a ser describir hechos, comparar y plantear hipótesis. ¿Ya? Segundo paso es determinar si hay asociación de las variables, si hay asociación de lo que estamos analizando, y se debe cuantificar si hay mayor o menor riesgo. ¿Ya? Y tercer paso es, si es que hay asociación, hacerse la siguiente pregunta. ¿Es causal? Entonces después tenemos que ocupar criterios para analizar la causalidad, ¿ya? Y más adelante revisaremos 9 criterios que son de Brantford Hill, que es lo que se ocupa actualmente, ¿ya? Entonces, ¿qué diferencia? Y aquí lo que vale la pena es asociar, perdón, no asociar, es revisar la diferencia entre asociación, porque algo se puede asociar, pero no ser la causa, ¿ya? Entonces algo sencillo sería analizar si, por ejemplo, alguien toma poca vitamina. Imagínense que en marzo, antes del invierno, alguien está tomando hace bastante tiempo ya, poca vitamina C, ¿ya? Entonces, esa persona se podría en ese invierno tener más enfermedades respiratorias, podría tener más resfriado común, sí, ¿verdad? Entonces, hay una asociación entre el resfriado común y la vitamina C, pero ¿es la causa? ¿Ya? Ya, entonces no necesariamente, o en ese caso no es la causa, ¿verdad? La falta de vitamina C no es la causa de que uno se enferme, pero sí está directamente asociado, ¿ya? Entonces sería acá y aquí veríamos que no está, que no es la causa. Ya, para eso es que, o para responder, o enfocado en cada uno de estos pasos, se diseñó o existe el siguiente diseño de estudio, ¿ya? Entonces hay dos tipos de, principalmente de estudios. El primero, que es un estudio descriptivo, habla principalmente de cuando no conocemos algo y queremos describir una variable. Entonces lo más sencillo acá es describir, como no me lo dice describir, y es cuando no, bueno, es una variable, y la describimos, ¿ya? Ya, pero obvio que bajo esa variable pueden haber varias descripciones más. Entonces, por ejemplo, un investigador, no sé, algún botánico descubre una isla nueva, un geólogo, no sé, ¿y qué es lo primero que va a hacer? Describe cómo es la isla. Entonces, variable, isla nueva. Y la descripción va a hablar del clima, de la tierra, de la fauna, etc. Va a describir, ¿ya? Después tenemos un estudio analítico, y aquí vamos a tener más de una variable, ¿ya? Y generalmente van a ser dos, pero pueden ser más. Y la idea acá es analizar si la relación entre variables. Entonces aquí describo una variable y acá analizo la relación entre variables, ¿ya? Entonces acá lo importante es la relación entre variables. Aquí puede incluso determinarse al final que no hay relación, pero eso es lo que uno quiere analizar. ¿Hay o no hay relación? ¿Ya? Siguiendo las mismas palabras que ocupamos antes, es ¿hay o no hay asociación? ¿Ya? Y dentro de los estudios, teníamos al principio descriptivo, ahora dentro de los estudios analíticos tenemos dos posibilidades, ¿ya? Que sea un estudio más bien observacional, ¿ya? Y aquí observamos la relación entre variables, ¿ya? O tenemos un estudio experimental, y ahí ya directamente hacemos un experimento, ¿ya? Entonces, el punto 1 apunta a resolver el paso número 1 de acá, ¿ya? El estudio analítico observacional apunta a resolver el segundo paso, ya que es determinar si hay asociación. Y el experimento, ¿ya? El diseño analítico experimental, apunta al tercer paso, a ver si hay causalidad. ¿Ya? Ya. Y acá dentro de los estudios observacionales tenemos dos posibilidades, que sea sin grupo de control o con grupo control. ¿Ya? Es la diferencia principalmente, esa la vamos a revisar el próximo semestre, cuando estén ustedes en investigación 1, y ahí se habla de tipo de diseño de investigaciones, pero a grandes rasgos, aquí hablamos de un diseño de caso y control. ¿Ya? Entonces, caso es lo que queremos investigar, y acá control es una forma de medir y comparar. ¿Ya? Entonces, imaginemos el caso de una vacuna.
enfermedad nueva, vacuna nueva, ¿ya? Y queremos ver la eficiencia de esa vacuna. Entonces van a haber un grupo de personas a las que se les va a aplicar la vacuna, ¿ya? Y se va a ir midiendo constantemente cómo se siente, cómo la temperatura, la presión, se van a medir muchas cosas, ¿ya? Durante, no sé, un par de semanas, meses a lo mejor. Y va a haber otro grupo al que se le va a inyectar un placebo, ¿ya? Y también se le va a medir exactamente lo mismo. Si hubo problemas de temperatura, si hubo problemas de, no sé, de presión, colesterol, etcétera, no sé, va a depender de varias cosas, pues se le va a medir muchas cosas, ¿ya? Y así se va comparando el progreso real de la vacuna, ¿ya? En ese caso. Y acá, cuando sería algo experimental, y aquí ya hablamos directamente de, queremos ver a lo mejor si tal virus produce tal enfermedad, a lo mejor aquí se le inyecta el virus a un ratón, a un chimpancé, no sé. Se hace el experimento para ver si efectivamente existe esa causalidad, ¿ya? Ya, siguiendo esta lógica, ya, siguiendo, perdón, esta lógica, primer paso, segundo paso, tercer paso, es que ya vamos a ver indicadores, ¿ya? Entonces, para los estudios descriptivos principalmente, para el paso 1, tenemos, como dice acá en el título, medidas de frecuencia, ¿ya? Que son principalmente para el primer paso, ¿ya? Entonces tenemos acá tres medidas, ¿ya? Tenemos la prevalencia, la incidencia acumulada y la densidad de incidencia, ¿ya? Y acá se va a multiplicar por 100, porque lo queremos ver porcentual, y acá va a depender un poco, ¿ya? La K es un valor que se va a determinar en su momento, generalmente como dice acá es 1000, pero siempre van a ser múltiplos de 10, ¿ya? Entonces, si queremos analizar lo que sucede en un número muy acotado de ocasiones, ese número va a ser más grande, ¿ya? Ya. Acá, vamos con el primero, ¿ya? Entonces, bueno, intentamos que la intención es responder al primer paso, ¿no es cierto? Ya. El primero, la prevalencia tiene una gran característica, ya que esta es como escribámoslo, esta es como una foto, ¿ya? Esta es como una foto, ¿ya? Y eso, como es una pura medida, que es como una foto, hasta la prevalencia se considera una medida transversal, ¿ya? Ya, ya. Y como es como una foto, imaginémonos ya un curso que tiene clase de 8 de la mañana, no sé, a 5 de la tarde, ¿ya? Eh, pero esta, como es una foto, no me dice quién llegó primero, ¿ya? Entonces la prevalencia tampoco me está indicando quién se enferma primero, quién se enferma después. Es solamente una foto en un momento determinado, ¿ya? Entonces, la segunda variable, prevalencia, nos pasamos a la incidencia, ¿ya? Y esta sí considera el tiempo, ¿ya? Entonces acá sí se considera el tiempo, ¿ya? Por lo que se transforma en una medida longitudinal. Eso es una N. Longitudinal. ¿Ya? Y a diferencia del anterior, si el anterior era una foto, este sería como un video, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, veamos lo que dice acá. Dice, prevalencia, P, es el número de casos nuevos y antiguos. Si se fijan aquí, no sé quién llegó antes y quién llegó después, en un tiempo y en un espacio determinado, ¿verdad? Entonces, número de casos nuevos y antiguos, dividido la población total en el mismo tiempo y espacio, ¿ya? En cambio, el de abajo, ¿qué va a ser? Van a ser solamente número de casos nuevos dividido la población en riesgo.
Entonces sería como tomar una foto, ya, de nuevo, el mismo ejemplo. Clases de 8 a 10 o a 8 a 5 de la tarde, ¿ya? En el primer caso, en algún momento del día, se sacó una foto y ahí no se sabe quién llegó antes y quién llegó después, ¿verdad? En cambio, el de abajo son solamente el número de casos nuevos. Entonces sería como sacar una foto a las 8, solamente a la gente que llegó, ¿verdad? Después saca otra foto a las 8:30, solo a la gente nueva. Otra foto a las 9, solo a la gente nueva. Entonces así sí se va viendo la evolución, ¿ya? Entonces ahí se puede saber quién estaba antes y quién estaba después, ¿ya? Ya. Y otra característica, y que la hace mucho más interesante que la medida de arriba, ¿ya? Y por la que nos llama más la atención, es que esta es una medida que, que mide el riesgo, ¿ya? Es una medida que considera el riesgo. Entonces, bastante más interesante esta medida que la de arriba, ¿ya? Otra forma de entenderla eh, podría ser, imagínense, estamos analizando la incidencia acumulada de alguna enfermedad, el lunes supongamos que el 2%, martes 2%, miércoles 2%, jueves 10%. Entonces, como yo sé quién se enfermó el jueves, quién se enfermó el miércoles, a lo mejor yo analizo a esas personas, voy, converso con ellas, veo lo que hicieron, y ahí puedo entender, o sea, intentar buscar alguna asociación con algo, ¿ya? Y me enfoco en ese pedacito del video, en ese espacio temporal, en esos días, donde se despegó mucho a lo mejor el porcentaje y sería interesante analizar, ¿ya? Ya. Entonces, en resumen, mide el riesgo, ya que va viendo especialmente cuando, y también considera los casos nuevos, ¿ya? Y acá abajo tenemos la densidad de incidencia, ¿ya? Que si el primero era una foto, el segundo era un video, la densidad de incidencia podría ser como el X, el 2X o el 3X cuando uno ve un video, ¿ya? O sea, sería la velocidad. Velocidad, ¿ya? Ya. Entonces acá es el número de casos nuevos dividido la suma de todos los periodos libres de enfermedad. Ya, este es más difícil de entender, así que aquí voy a hacer un ejemplo. Ya, imaginémonos que se quiera durante los años 2000, durante el año 2000 al 2008, no sé. Se hizo una investigación, ya, en 3 años se hizo una investigación. Y en esa investigación participaron a lo mejor 6 hombres de 50, 70 años, ¿ya? Y que habían padecido anteriormente tuberculosis, ¿ya? Entonces, para medir la reaparición de la enfermedad, es que se analiza, la reaparición es que se quiere analizar este indicador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, 2 de los 6 individuos, ya, dijeron en un principio que eran 6 personas. 6 personas. Entonces, 2 de esas 6 personas participaron de la investigación durante 6 años seguidos. Las siguientes 2 contribuyeron a la investigación por 5 años. Las siguientes 2 por 4 años. ¿Ya? Y se salieron, no participaron o se enfermaron. ¿Ya? Ya. Y al final de este periodo, del 2000 al 2008, 2 de las 6 personas volvieron a padecer de tuberculosis, ¿ya? Entonces, número de casos nuevos, en este ejemplo, sería 2, ¿ya? Ya, y eso está dividido en la suma de todos los periodos libres de la enfermedad. Entonces, primera tentación que podríamos tener es pensar que resto el 2008 menos el 2000 y lo divido en 8. Ya, está malo, ¿ya? La siguiente tentación podría ser considerar solo el 6, periodo libre de enfermedad, ¿ya? No, y es la suma de todos los periodos. Por lo tanto, si este individuo, o sea, aquí hay 2 personas que estuvieron 6 años, vamos a poner 6
y 6, perdón, era un más. Falta el más. Entonces aquí va a ser 6 más 6, ¿ya? Las segundas personas participaron 5, más 5, y las últimas 4 más 4, ¿ya? 6 más 6 es 12, más 5, 17, más 5, 22, más 4, 26, más 4, 30. Va a ser 2 dividido en 30. ¿Ya? Y eso me da 0,067. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería la interpretación de eso? Es que hay 0,067 casos de enfermedad por cada persona al año. ¿Ya? Entonces, esa es la velocidad. Chicas, ¿dudas? Bueno. No, profe. No, profe. Ya. ¿Y qué sigue? Ya. Entonces, acá arriba, primer paso, ¿verdad? Primer paso, acá. Describir hechos y comparar, plantear hipótesis. Ahora vamos al segundo paso. Segundo paso. Determinar si hay asociación, ¿ya? Y cuantificar si hay mayor o menor riesgo. Entonces aquí vamos a, como es obvio, vamos a las medidas de asociación, que son para el segundo paso, ¿ya? Entonces aquí vamos a analizar, aquí tenemos 3, ¿verdad? Tenemos riesgo relativo, razón de prevalencia y odds ratio, o OR, ¿ya? El paper que les voy a dejar es con respecto a odds ratio, ¿ya? Y esta, de las 3, esta es la menos usada. ¿Ya? Esa no se usa mucho, así que nos vamos a concentrar un poco más en estas 2, ¿ya? Ya. Riesgo relativo, lo que intenta analizar es que si hay incidencia acumulada, ¿verdad? Pero que lo que quiere analizar es la incidencia de la gente que está expuesta, incidencia de la gente expuesta, dividido la incidencia de las personas que no están expuestas, ¿ya? Entonces, ya. Entonces, para hacer este cálculo de la incidencia de las personas expuestas versus la incidencia de las personas no expuestas, es que les recomiendo ocupar esta tablita, ¿ya? Y en esta tablita tenemos por un lado gente expuesta, gente no expuesta, por este lado gente enferma, gente sana, ¿ya? Ya, y es súper fácil, no, pensemos por ejemplo en cáncer de pulmón, ¿ya? Entonces, estamos analizando la gente enferma puede estar enferma de cáncer y los expuestos pueden haber estado expuestos a, por ejemplo, fumar cigarro. Entonces hay gente que fumó y le dio cáncer, y hay gente que no fumó, ¿verdad? No está expuesta, pero también le dio cáncer. Y también hay gente sana que fuma y hay gente sana que no fuma, ¿ya? Entonces, siguiendo esto, el riesgo relativo, el RR, ¿ya? Va a ser la incidencia de los expuestos. Por lo tanto, va a ser quiénes son los expuestos y incidencia, ¿verdad? Quiénes son los expuestos y se enfermaron, van a ser los A. Y eso se divide en el total, ¿ya? Y de los expuestos va a ser A, que son los de los enfermos expuestos, y de los sanos expuestos. Entonces va a ser A dividido A más B. Ese va a ser el total de los expuestos, ¿ya? Acá, los no expuestos va a ser C, porque queremos analizar la incidencia, el que se enfermó, dividido en el total de los no expuestos, ¿ya? Entonces va a ser C dividido C más D, ¿ya? Ya. Fíjense que el riesgo relativo es una medida longitudinal y mide el tiempo, que no es coincidencia que se parezca, un segundo, acá, que no es coincidencia que se parezca a este. Este también es longitudinal, este también mide el tiempo y también mide el riesgo, ¿ya? Este era transversal, y acá este abajo es transversal, ¿ya?
Entonces, a ver, del OR, ¿qué podemos decir? Que es la relación entre enfermos expuestos, ¿ya? Dividido enfermos no expuestos, fraccionado o dividido nuevamente entre sanos expuestos, divididos sanos no expuestos, ¿ya? Y como es una división, porque aquí es A dividido C, dividido B, dividido D, como es una división de divisiones, la fracción de abajo se da vuelta y se multiplica. Entonces va a quedar A por D dividido B por C, ¿ya? Eso desde el punto de vista más matemático. Ya. Supongamos que hay un ejercicio, ¿ya? Y se les pide calcular una medida de asociación, ¿ya? Y ustedes no saben si calcular el riesgo relativo o el OR. Eso va a depender de qué tipo de estudio se hizo, ¿ya? Entonces, si no sé, en un ejercicio puede ser que el estudio es longitudinal. Si el estudio es longitudinal, se va a ocupar el RR, ¿ya? Si el estudio es transversal, se va a calcular el OR, ¿ya? ¿Cuál es mejor? El de arriba. El de arriba me da el riesgo, es un longitudinal, me mide el riesgo, tiene considerado el tiempo. El de abajo, no. ¿Ya? Entonces, una mucho mejor medida. Ya. Ya. El de acá arriba, aparte de lo que mencionamos recién, ¿verdad? Que mide el riesgo, tiene en consideración el tiempo, me sirve también, o la incidencia en este caso, me sirve para predecir, ¿ya? Me sirve para predecir el futuro, entre comillas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, queremos medir el riesgo de fumar y su relación con infartos, ahí se tiene que calcular el RR, ¿ya? Ya. Eh, Otro ejemplo podría ser, eh, si tomo tal medicamento, medicamento A o B, C, ya lo mismo el medicamento, y en la fase experimental se dieron cuenta de que a 2 de cada 10 personas, ese medicamento que a lo mejor era para el corazón, ¿ya? A 2 de cada 10 personas lo hacía subir de peso, ¿ya? O le subía la presión, o no sé, le subía el colesterol, ¿ya? Entonces, ya, quémonos con el colesterol. Tomo un medicamento para el corazón y me sube el colesterol. Raro el ejemplo, pero imaginémonos. Entonces, ¿por qué yo digo que predice? Porque eso también quiere decir que a futuro, si yo tomo ese medicamento, tengo un 20, 2 de cada 10, ¿verdad? Tengo un 20% de probabilidad de que me suba ese medicamento el colesterol. ¿Ya? Por eso se dice que sirve también para predecir. Ya. Por otro lado, bajemos acá abajo ahora, el OR, decíamos que es de menor calidad, ¿ya? Pero tiene una cosa que facilita, ¿ya? Un estudio transversal es más fácil que un estudio longitudinal, ¿ya? Unas puras fotos, pero la gracia es que me sirve como un estimador matemático. Este me sirve como un estimador matemático del de arriba, del RR, ¿ya? Pero con una condición. ¿Cuándo me sirve de estimador matemático? Me sirve solo como estimador matemático de las enfermedades raras, ¿ya? ¿Qué es una enfermedad rara? Es una que tiene una prevalencia, voy a abreviar porque si no me demora un año, una prevalencia menor al 10%. Eso es una enfermedad rara. Ya. Entonces me sirve como un estimador matemático, pero solo cuando es menor al 10%. ¿Por qué? Porque este podría ser el gráfico del RR, ¿ya? Esto es un poquito más difícil. Y el OR podría ser así, ¿ya? Y por acá podría estar el 10%, ¿ya? Entonces, en un principio, hasta el 10% es casi igual. Después ya hay notables diferencias. Entonces, por eso sirve como un estimador matemático, ¿ya? Ya. Y por último, si el OR o el RR principalmente es mayor a 1, como dice acá abajo, si es mayor a 1 es un factor de riesgo. Si es menor a 1 es un factor
protector, ¿ya? Y si es igual a 1, no tiene tanta relación, ¿ya? Ya. Ya. Supongamos que tenemos un RR de 0,4, ¿ya? Como es menor a 1, ese RR, ¿ya? 0,4, quiere decir que es un factor protector, ¿ya? Pero si el RR es de 0,4, el factor protector, como número, va a ser lo que le falta. ¿Ya? Esto es un riesgo menor a 1. ¿Ya? Entendámoslo, es un riesgo menor a 1, pero sigue siendo un riesgo, pero es menor a 1. Como yo le decía, se transforma en un factor protector. ¿Ya? Aquí se tiene que restar ese número a 1, por lo tanto el factor protector va a ser de 0,6. ¿Ya? ¿Se entiende, chica, o no? ¿Ya? Ya. Y por último, vamos a las medidas de impacto. ¿Ya? Y, por ejemplo, queremos, no sé, tenemos un tema con el cáncer de pulmón y queremos suprimir el tabaco, ¿ya? Y pensamos en quitarle a todo el mundo el tabaco. Para tomar una decisión de esa índole hay que ver unas medidas de impacto, ¿ya? Y por eso es que se analiza esto, medidas de impacto. Ya, dentro de las medidas de impacto, las 4 primeras, hasta acá, son factores de riesgo. Las 2 últimas son factores protectores, ¿ya? Ya. Y dentro de esas, la más importante es esa. Y esta no se ocupa mucho. ¿Ya? Ya. Acá arriba tenemos RA, que es el riesgo atribuible. ¿Ya? Y aquí tenemos la incidencia de las personas expuestas menos la incidencia de las personas no expuestas. ¿Ya? Ya. Acá abajo tenemos el FER o RA porcentual. ¿Ya? O sea, sería riesgo atribuible porcentual o fracción etiológica del riesgo. Eso sería el FER. Y sería el RA, el de arriba, partido IE. ¿Ya? El incidencia de los expuestos. Y por último, la parte de riesgo, tenemos el RAP, que es el riesgo atribuible poblacional, y va a ser el incidencia poblacional menos la incidencia de los no expuestos. ¿Ya? Ya, vamos viendo uno por uno. RA, riesgo atribuible. Acá el ejemplo podría ser, veamos un gráfico, queremos analizar la relación nuevamente entre fumar y el cáncer de pulmón. ¿Ya? Entonces, incidencia, fumar y cáncer de pulmón, incidencia de los expuestos. Aquí podemos pensar de que gente que se enfermó de cáncer y fumaba eran 10, y gente, y aquí ponemos la incidencia de los no expuestos. Y acá podemos decir que personas que se enfermaban de cáncer de pulmón y no fumaban era 1. ¿Ya? Por lo tanto, acá sería 10 menos 1. O sea, mi RA es de 9 en ese caso. ¿Ya? Pero en general, las medidas que dicen porcentaje dan una información de mayor calidad. Ya son mejores los análisis con porcentaje. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo podría tener el siguiente caso. Yo podría tener un caso de que tenemos un IE, incidencia de expuestos, de 100, y tengo una incidencia de no expuestos, incidencia no expuestos, y O de 91. ¿Ya? Por lo tanto, mi RA va a ser 100 menos 91
que también es de 9. S y este de arriba son iguales, ¿verdad? El mismo RA. Pero aquí vemos que hay una clara diferencia entre la incidencia de expuestos con la incidencia no expuestos, ¿verdad? Aquí es varias veces mayor, en cambio aquí es muy similar, ¿ya? Es por eso que el FER es más interesante que el de arriba, ¿ya? Entonces acá el FER sería el RA, que ya lo calculamos, ¿verdad? Es 9, dividido en la incidencia de los expuestos, dividido en 10. Que si lo veo como porcentaje, que es lo que yo les recomiendo, o sea, habría que dividir y multiplicar por 100, sería de un 90% o 0,9. ¿Ya? Pero como porcentaje es más entendible. Un 90%. En cambio aquí, el FER sería de 9 dividido en 100. O sea, un 9%. Y ahí sí, claramente se diferencia que los riesgos atribuibles o los riesgos asociados acá es mucho mayor y acá es un riesgo asociado bastante menor. ¿Ya? Ya. Pero yo les decía que es más importante el RAP, ¿ya? El riesgo atribuible poblacional. ¿Por qué? Ah, ya, entonces acá arriba, perdón, me faltó decir algo que aquí, ¿cómo se podría entender entonces el RA? Que aquí hay un exceso de riesgo, tanto acá como acá, hay un exceso de riesgo en 9. ¿Ya? Esa es la interpretación. Ya, RAP yo les decía que es la más interesante. ¿Por qué? Porque lo aterriza en una realidad poblacional, ¿ya? Entonces, si yo analizo la incidencia acá, la incidencia poblacional, es lo relevante, puede ser muy alta o puede ser muy baja, ¿ya? Entonces, imaginémonos lo siguiente. Em, Imaginémonos accidentes automovilísticos, ¿ya? Entonces, imaginemos un accidente a alta velocidad, ¿ya? Si alguien choca a 200 kilómetros por hora, a menos que tenga mucha suerte, lo más probable es que el desenlace no sea bueno, ¿verdad? Va a ser un desenlace fatal. En cambio, la incidencia de si alguien choca a 20 kilómetros por hora, es muy probable que no le pase nada, ya tenga, no sé, sea algo bastante menor. No sé si para el auto, pero para la persona sería algo menor. Entonces, el estar expuesto a la velocidad claramente nos puede dar un RA, nos puede dar un FER bastante alto, ¿ya? Pero, y si nos consideramos la realidad de Santiago, que alguien ande a 200 kilómetros por hora en Santiago, no, no es común verlo, ¿ya? O sea, sí, siempre va a haber uno, ¿no es cierto? Somos 7 millones de habitantes, pero, pero en Santiago, común y corriente, en las calles, hay tacos. En la calle hay hoyos, ¿verdad? Que hace inviable andar muy rápido, las calles no son muy parejas. Aparte de tacos, los semáforos no están sincronizados. Entonces, ¿dónde se podría alcanzar grandes velocidades? ¿Dónde se podría llegar a alcanzar? En la autopista, pero de esa posibilidad, ¿cuánta gente lo hace realmente? ¿Ya? La gran mayoría va a estar en torno, un poco más, un poco menos, al límite de velocidad. ¿Ya? Entonces, en la autopista se puede andar, no sé, a 120. Es difícil ver a alguien a 200. ¿Todos lo hemos visto alguna vez? Sí, pero será uno entre cuantos autos que vimos, ¿ya? Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? Si calculamos la incidencia poblacional de eso, y esto es, como son medidas de impacto, estamos pensando en una intervención de la comunidad, ¿verdad? Entonces estamos pensando a lo mejor en generar una política pública, ¿ya? Entonces, si decimos, vemos que el RA y el FER de manejar acceso a velocidad es altísimo, ¿verdad? Casi todos los que andan a 200 kilómetros, todos los que están expuestos, todos los que andan a 200 kilómetros por hora, prácticamente se mueren. Entonces tomemos una medida. Vamos a llenar Santiago con los motores, ¿ya? Y vamos a gastar mucha plata en eso. Pero si después vemos el RAP, ¿ya? Vemos la relación con la población, vamos a ver que es bajo, porque no hay mucha gente que anda a esas velocidades. Entonces tal vez no valga la pena, porque la gran mayoría no va a andar a 200 kilómetros por hora. De hecho, hay autos que no van a alcanzar esa velocidad. Entonces, tal vez gastar esa cantidad de plata no valga la pena, ¿ya? Y habría que destinar esos recursos a algo que tenga un RAP mayor, como podría ser
como incidencia poblacional, enfermedades respiratorias en marzo. Entonces empezaba a tomar medidas en marzo, abril, mayo, para el invierno, ¿verdad? Entonces, por eso es una de las medidas más importantes, ¿ya? Nos da una consideración del aspecto más, más poblacional, ¿ya? Nos cuantifica un poco ese problema, ¿ya? Ya. Los 2 segundos decíamos que eran factores protectores. En este caso, el RAR, por ejemplo, si no te vacunas contra alguna enfermedad, bueno, veamos primero los números. El RAR va a ser la incidencia de los no expuestos menos la incidencia de los expuestos. Si se fijan, es al revés. ¿Ya? Incidencia de los no expuestos menos la incidencia de los expuestos. ¿Por qué es al revés? Porque estamos viendo un factor protector. Entonces aquí podríamos analizar, como yo les decía recién, una vacuna, ¿ya? Entonces nos queremos vacunar contra algo. Imaginémonos que la incidencia de ese algo, la incidencia fuera de... La incidencia fuera de un 0,7, ¿ya? De un 70%. ¿Ya? Pero la incidencia de los no expuestos. Pero, como factor protector, me imagino una vacuna, ¿verdad? Pero si te vacunas, es de un 0,3, baja la incidencia. ¿Ya? Entonces el resultado es de 0,4. O sea, bajó en 0,4 la posibilidad de enfermarse. ¿Ya? Y acá el NNT, número necesario de tratar. N, esa es una N también, T. Va a ser 1, en este caso, porque siempre es 1 partido en RAR, va a ser 1 partido del 0,4. ¿Ya? Ya. ¿Qué quiere decir? Y ese número me da 2,5. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que acuérdense que estamos hablando de incidencia, gente que se enfermó, ¿ya? Entonces, si seguimos este tratamiento, por cada 2,5, porque son números necesarios de tratar, por cada 2,5 personas que tratemos o vacunemos, una se va a curar, ¿ya? Una no va a pasar por el proceso. Entonces, si tratáramos a 2.500 personas que se iban a enfermar por probabilidad, nos estaríamos ahorrando de 1.000 personas, perdón, si tratáramos a 2.500 personas, 1.000 no se enfermarían, ¿ya? Eso quiere decir, chicos. Ya, chicos, paso la lista y lo dejaríamos hasta acá. ¿Dudas? No, profe. Profe, ¿qué dijo de la incidencia de población? Que no alcancé a escuchar. ¿O cuál de toda la incidencia de la población? Deme un segundo. Chuta, ¿qué está viendo usted ahora? Acá, cuando hablamos del RAP. Sí. Ya, no, simplemente decía que es una de las mejores medidas, ya que me da una visión poblacional de lo que le pasa a toda la población, ¿ya? Lo de arriba está un poco, se pueden sobreestimar ciertas cosas, entonces a lo mejor algo tiene una tasa de mortalidad muy alta, pero puede que le ocurra a un porcentaje muy pequeño de la población. Entonces aquí, si analizo RAP, me da una mirada a nivel poblacional. Entonces a lo mejor ya, por tal factor de riesgo se muere el 90% de la población, ¿ya? Pero si yo no analizo como RAP, me doy cuenta de que ese factor de riesgo o esa mortalidad en verdad es menos del 1% a lo mejor. Entonces, o es muy pequeño ese número, entonces a lo mejor, ok, tiene alta letalidad, pero le ocurre a tan pocas personas que analicemos si es interesante o no interesante atacar ese factor o atacar otros factores de otras enfermedades a lo mejor. ¿Ya? Eso es lo que yo quise decir ahí. ¿Y eso no tiene una forma de calcularse? Sí, pues, ahí está el RAP. Va a ser la incidencia poblacional menos la incidencia de los no expuestos. Ahí está, IP menos Entonces, IO. eso dan ese dato, la incidencia La resta de esa poblacional. incidencia, la incidencia poblacional menos la incidencia de los
de los no expuestos me da el RAP. Ah, ya. Ya, perfecto.